Cuando me desperté aquella mañana, todo el exterior de los apartamentos Eisen ya había sido devorado por una niebla negra. No era una niebla normal. Era una masa oscura, espesa, pegada a los cristales, que se movía despacio como si estuviera viva. Estuve a punto de darme la vuelta y seguir durmiendo, pero el móvil vibró. En el grupo de vecinos del edificio había aparecido un mensaje nuevo. Queridos residentes de Eisen Apartments, la niebla negra desaparecerá dentro de 7 días. Hasta entonces, seguid estrictamente estas reglas. Primera, la niebla negra es tóxica. No la toquéis. Segunda, vuestra casa es segura, pero dentro de cada casa solo puede haber una persona. Tercera, si en casa hay alguien, debéis seguir las reglas de la casa. Cuarta, vuestra casa no siempre es segura. Manteneos alerta. Quinta, en la nevera hay comida, pero solo alcanza para un día. Sexta, por la noche el hambre se intensificará. Si no coméis durante el día, es probable que muráis de hambre por la noche. Séptima, si se termina la comida, podéis bajar a comprar. Octava, en la urbanización no hay personal de servicio. Si alguien llama a la puerta, no abráis bajo ningún concepto. Novena, durante la niebla negra, no salgáis del edificio. Décima, no confiéis en nadie. Protegeos. La niebla desaparecerá en 7 días. Esperamos veros en el próximo día soleado. Me quedé varios segundos mirando la pantalla. Mi primera reacción fue pensar que era una broma. Pero al segundo siguiente, el grupo de vecinos explotó. Uno preguntaba quién era el imbécil que había mandado aquello. Otro decía que no tenía gracia. Varios empezaron a mencionar al administrador del grupo. Al principio todos se lo tomaron como una tontería, pero los mensajes siguieron entrando y poco a poco el chat se fue quedando en silencio. Porque aquella advertencia no había llegado a una sola persona. Había aparecido al mismo tiempo en el grupo entero del edificio. ¿Y si era una broma? ¿Cómo sabía alguien qué vecinos vivían en cada piso? ¿Cómo había conseguido colarse en el grupo de toda la comunidad? Entonces, alguien mandó una foto. En la imagen aparecía un hombre tirado sobre el suelo, retorcido de una forma poco natural. Del cuerpo le salía una especie de vapor negro, y la piel parecía estar siendo empapada por tinta desde dentro. El chat se quedó muerto. Escribí enseguida para preguntar qué demonios había pasado. Respondió el piso 506. Mi marido no se lo creyó. Abrió la ventana, metió la mano en la niebla y acabó así. En cuanto apareció ese mensaje, el pánico se extendió. Desde el 607 preguntaron si entonces las reglas eran reales. El 408 escribió que quizá, si obedecíamos, podríamos sobrevivir. Yo releí las 10 normas una y otra vez, y cuanto más lo hacía, menos sentido tenían. La casa era segura, pero solo podía haber una persona dentro. Sin embargo, aquel edificio no era una residencia de estudiantes. Allí vivían familias enteras, parejas, ancianos con hijos. Además, si la nevera solo tenía comida para un día y la niebla era tóxica, ¿cómo se suponía que íbamos a bajar a comprar? Una regla decía que la casa era segura y la siguiente insinuaba que no. Y sobre todo, si en casa solo podía haber una persona, ¿por qué la tercera norma hablaba de
Si en casa hay alguien. Aquello no eran instrucciones limpias. Era una mezcla de verdades y trampas. Abrí la nevera. Un olor agrio, casi podrido, me golpeó en la cara. Comida había, sí, pero la mayor parte estaba estropeada. Solo quedaban algo de arroz, unas verduras medio aprovechables y poco más. Como mucho, un día. Preparé unas gachas rápidas con lo que encontré y aún no había terminado de comer cuando el móvil vibró otra vez. Nuevo mensaje. Actualización de reglas. No puede haber cadáveres dentro de la vivienda. Los cadáveres atraen a los hambrientos. Sentí que se me helaban los dedos. Me acerqué a la ventana. Levanté la cortina apenas un dedo y miré fuera. Todo estaba negro, como si fuese medianoche. La niebla se había tragado el edificio, el patio, la calle, todo. En ese momento escuché el sonido de otra cortina abriéndose en el piso de al lado. Después, un golpe seco, un peso cayendo desde lo alto. Cerré la cortina de golpe y me aparté con la espalda empapada en sudor. Por suerte, en mi piso solo estaba yo. O eso creía. Acababa de lavar el cuenco del desayuno cuando llamaron a la puerta. Toc, toc, toc. Desde fuera llegó la voz de un hombre. Buenos días. Servicio de mantenimiento de la urbanización. El vecino de abajo dice que hay una fuga. Ahora, por favor. Se me quedó la mano congelada. La octava regla lo decía muy claro. No había personal de servicio. Si alguien llamaba a la puerta, no había que abrir. Cogí el móvil y escribí al grupo de vecinos. Me están llamando. Dicen que soy yo la que tiene una fuga. El 501 respondió enseguida. Aquí también, la misma frase. El 601 escribió, ni se te ocurra abrir. Abrir es morirse. Más vecinos confirmaron lo mismo. Los golpes fueron cada vez más fuertes. Toc, toc, toc. Ya no parecía una mano. Sonaba como si alguien estuviera golpeando la puerta con la cabeza. Entonces, desde el piso del 408 se oyó un grito. Duró muy poco. Quedó cortado por un gruido húmedo, de mordiscos, de algo arrancando carne. Me quedé paralizada. En el 408 vivía un matrimonio de mediana edad. Su hija estudiaba fuera. El ruido de la cortina que había oído antes había venido de allí. Unos minutos después, un líquido rojo oscuro empezó a deslizarse por debajo de la puerta del pasillo, avanzando despacio hacia la mía, empapando la alfombra blanca. Con náuseas, enrollé la alfombra y la aplasté contra la rendija para taponarla. El primer día ni siquiera había llegado al mediodía y ya había muertos en el edificio. A medida que cayó la tarde, la comida de la nevera fue desapareciendo. Lo peor era que las sobras se pudrían a una velocidad absurda, como si el tiempo dentro de Aizen corriese más rápido sobre la comida que sobre nosotros. Las reglas decían que el hambre se volvería insoportable al llegar la noche. Si no comías de día, podías morir. Pero bajar era casi un suicidio. Mientras estaba delante de la nevera vacía, dudando, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez, solo 2 golpes. Luego silencio. Esperé un rato. Abrí con mucho cuidado. No había nadie. Solo una mascarilla, perfectamente doblada en el suelo. Al mismo tiempo, llegó otro mensaje. Actualización de reglas.
Las mascarillas de protección se reparten todos los días a las 6 de la tarde. Debéis ponéroslas para bajar a comprar. La protección dura 1 hora. Regresad a casa antes de que termine ese tiempo. Miré la mascarilla con una desconfianza absoluta, pero no tenía muchas opciones. Si no bajaba, quizá moriría de hambre. Si bajaba, al menos había una posibilidad. Me la puse y salí al pasillo. La niebla negra se amontonaba entre la escalera y la salida como agua sucia. Las luces solo conseguían abrir una mancha amarilla en mitad de aquella oscuridad. Bajé hasta el pequeño supermercado de la urbanización. Delante de la puerta habían colocado una pizarra. Encima estaban escritas las reglas del supermercado. Primera, podéis comprar carne, pero no debéis comerla. Segunda, los panecillos rellenos de carne están deliciosos, pero el supermercado no vende panecillos de carne. Tercera, las verduras de hoy están frescas. Las de ayer no deben comerse. Cuarta, cada persona solo puede comprar comida para un día. Quinta, la comida del comedor no debe comerse. Sexta, el supermercado solo puede abastecer a 30 personas. Cuanta menos gente quede, mejor. La última frase me heló. No era una recomendación, era una advertencia encubierta. Cuantos menos vecinos siguieran vivos, más fácil sería sobrevivir para los demás. Aquella comunidad tenía más de 100 personas. 30 raciones no iban a alcanzar. No lo pensé mucho. Entré corriendo. Nada más entrar, vi la carne. Bandejas y bandejas de carne roja bajo la luz blanca de las neveras. No tenía hambre real, porque acababa de desayunar. Pero aún así, el estómago empezó a rugirme con una violencia casi animal, como si llevara días sin comer. Aparté la vista de golpe. Lo extraño era que el hambre solo se disparaba al mirar la carne. Si miraba otra cosa, se calmaba un poco. La regla decía que podías comprarla, pero no comerla. Las verduras, en cambio, eran un problema porque no había forma de distinguir las de hoy de las de ayer. No quedaba arroz ni pasta. Al final llené la cesta con 6 paquetes de fideos instantáneos, algunos huevos y varias salchichas envasadas. Estaba a punto de irme cuando alguien me tocó el hombro. Me giré de golpe. Era un hombre con mascarilla. Llevaba casi lo mismo que yo. Me saludó con un gesto. Soy del 509. Vivo solo. Veo que tú has pensado lo mismo. Bajé un poco la guardia. Yo soy del 409, un piso más abajo. También vivo sola. Mientras seguíamos cogiendo cosas, el 509 me susurró. ¿Te has fijado en una cosa? La planta baja está demasiado limpia. Me quedé mirándolo. Tenía razón. Si la regla de una persona por vivienda se estaba cumpliendo, en un edificio lleno de familias tendría que haber cadáveres por todas partes. Sangre, restos, algo. Pero la planta baja estaba limpia como si nunca hubiese pasado nada. Entonces, seguí la dirección de su mirada. Estaba mirando la fila de carne. Se me revolvió el estómago. Justo en ese momento se cerró la puerta del súper. Afuera ya había bastante gente acumulada. Y cuando miré hacia la entrada, la pizarra con las reglas había desaparecido. Eso significaba que los que llegaran después ya no verían ninguna advertencia. Solo verían comida. El 509 bajó la voz.
Las reglas no dicen que esté prohibido robar. Si hay poca comida y demasiada gente, nadie va a querer morirse. Los que estamos dentro somos los primeros que van a atacar. No llegó a terminar la frase cuando el móvil vibró de nuevo. Actualización de reglas. Si en el camino os encontráis con alguien sin mascarilla, no le hagáis caso y alejaos rápido. Es muy probable que sea uno de los hambrientos. Incluso si lleva mascarilla, no podéis fiaros del todo. Puede estar disfrazado. A los hambrientos les encanta la carne. Si sospecháis de alguien, podéis lanzar carne para distraerlos. La carne del supermercado y del comedor no puede sacarse fuera. En cuanto todos leyeron aquello, el ambiente cambió. Cada persona se apartó de la demás. Nadie quería tener a nadie cerca. Todo el mundo empezó a mirar a los otros como si ya no fueran vecinos, sino posibles monstruos. Yo empujé un carrito lleno de bandejas de carne hasta la puerta. El 509 frunció el ceño y me dijo que no sacase la carne, que iba a atraer a los hambrientos. Miré el reloj. El tiempo útil de la mascarilla se estaba agotando. Le contesté: ahora verás. Pagué, agarré mis fideos y los huevos. Cogí una de las bolsas de carne y, justo cuando abrí la puerta, la lancé con todas mis fuerzas hacia un lado de la calle. La gente que bloqueaba la salida reaccionó por puro instinto. Todos se apartaron a la vez hacia donde cayó la carne. En medio se abrió un hueco. Aproveché ese segundo para echar a correr. El 509 me siguió sin discutir. Nos abrimos paso a empujones. En medio del caos, alguien me tiró de la mascarilla y casi me la arrancó. Conseguimos salir y corrimos en dirección al edificio. A mitad de camino vimos a una niña pequeña con un vestido blanco agachada junto a un rincón. Tenía la cara pálida y unos ojos enormes y húmedos. Nos miró y dijo con una voz débil: por favor, me han quitado la mascarilla. ¿Me prestáis la vuestra? Durante una fracción de segundo, mi mano subió sola hacia la cara. Tuve un impulso absurdo de dársela, pero enseguida recordé la regla. Alguien sin mascarilla podía ser un hambriento. El 509 ni siquiera se detuvo. Yo seguí avanzando, y la niña empezó a gemir detrás de nosotros con una voz cada vez más extraña, más blanda, más pegajosa. Nos escondimos detrás de unos arbustos y miramos. Un hombre que venía por detrás se compadeció. Se quitó la mascarilla y se la ofreció. En el instante en que la separó de su cara, su cuerpo se derrumbó como si le hubieran cortado los hilos. La niña dejó caer la mascarilla al suelo, tomó su mano y le dio un mordisco. Después de un rato, en el suelo solo quedó una piel humana vacía, intacta, como un traje abandonado. La niña inclinó la cabeza, observó la piel y, despacio, se metió dentro de ella. Eché a correr con el 509 sin mirar atrás. Cuando por fin volví a casa y bebí un vaso entero de agua, seguía con náuseas. En el grupo de vecinos cada vez hablaba menos gente. Estaba claro que, en un solo día, ya había muerto demasiada. Aquella noche el 509 creó un grupo aparte. Solo éramos 4. Él, yo, el 104 y el 201. Escribió que todos vivíamos solos, que el edificio era demasiado raro y que, si queríamos seguir vivos, nos convenía compartir información. Me pareció una persona lúcida. En una situación así, cooperar era la mejor opción. Y sobre todo,
Yo no quería fiarme de vecinos que hubieran tenido que deshacerse de su propia familia para cumplir la regla de una sola persona por casa. Pregunté a los demás dónde habían conseguido comida. El 201 dijo que cuando llegó al supermercado ya estaba cerrado, así que había ido al comedor. El 104 dijo que él también. Sentí un pinchazo en el pecho y les pregunté si habían comprado allí lo que pensaban comer. Dijeron que sí. Entonces les envié las reglas del supermercado. Pasado un rato, ellos mandaron las reglas del comedor. Primera, el comedor sirve platos deliciosos, pero su duración es de 24 horas. Segunda, el comedor ofrece gratis panecillos de carne. Nadie puede llevárselos fuera. Tercera, durante el tiempo de cierre no puede haber personas dentro del comedor o habrá peligro. Cuarta, hoy el comedor puede servir a 100 personas. Quien llegue antes, come. Quinta, recordad que la comida del supermercado no debe comerse. Me quedé mirando la pantalla con dolor de cabeza. El supermercado decía que no había que comer la comida del comedor. El comedor decía lo mismo de la del supermercado. Aquello parecía una guerra sucia entre dos negocios atrapados en la niebla. Pero había un detalle importante. En el supermercado había una regla concreta. Los panecillos de carne están deliciosos, pero aquí no se venden. En el comedor sí los regalaban. Si la carne del súper no debía comerse, era muy probable que esos panecillos fuesen una trampa. Les pregunté si habían cogido platos con carne. El 104 respondió que él solo había llegado a conseguir verduras. El 201 dijo que tampoco había probado los panecillos. De momento, lo más seguro parecía claro. Los productos envasados del supermercado, evitando la carne y las verduras dudosas. Y del comedor, solo la comida vegetal. Así conseguimos llegar al final del primer día. Caí rendida y me dormí casi de inmediato. A la mañana siguiente, me despertó una voz de mujer al otro lado del dormitorio. Emma, levántate ya. Tus padres te han preparado el desayuno. Me di la vuelta medio dormida. Un segundo después me incorporé de golpe. Yo vivía sola. No había ningún padre ni ninguna madre en mi piso. Enseguida recordé la tercera regla. Si en casa hay alguien, sigue las reglas de la casa. O sea, que no era una frase sin sentido. La casa podía llenarse de alguien. El móvil vibró. Actualización de reglas. Las personas de casa confían mucho en el personal de servicio. Les abrirán la puerta. Cerrad bien, porque si entra el personal de servicio, habrá peligro. Si la cerradura se rompe, debéis pasar una noche en una vivienda sin personas vivas. Solo una noche. Más de una noche hará enfadar a los de casa. Iba a mandar aquello al grupo cuando la puerta del dormitorio se abrió. En el marco apareció una mujer con una sonrisa rígida. Emma, ¿todavía en la cama? Siempre pegada al móvil. Desde el salón, otra voz añadió. Tu madre no tiene edad para andar llamándote así. Ven a desayunar de una vez. Miré mejor y se me heló la piel. Eran los vecinos del 408, el matrimonio que había muerto el día anterior. Y ahora estaban en mi casa, llamándome hija. Me obligué a sonreír y contesté con la mayor naturalidad posible. Sí, mamá. Sí, papá. Ahora voy. Mientras me ponía una chaqueta, noté algo dentro del bolsillo. Era un papel doblado. Lo abrí. Encima había escritas las reglas de la casa. Primera, no comas nunca la comida preparada por los de casa.
no sabes de dónde sale. Segunda, no entres en la cocina. Si entras, acabarás convertido en comida. Tercera, si alguien entra en el baño, no mires al espejo. Cuarta, el váter es una zona segura, pero solo durante media hora. Quinta, si oyes sonidos en el baño, no respondas. Guardé la nota y salí al salón. El olor de una sopa de carne me golpeó en la cara. En la mesa había una olla con un caldo oscuro, espeso, con trozos de carne que preferí no identificar. El hambre se me disparó de golpe. Saqué mis fideos instantáneos. La falsa madre vio el gesto y dejó caer los cubiertos con violencia. ¿Mi comida te parece tan mala? El falso padre me sirvió un cuenco de sopa y se me acercó con una expresión mecánica, casi de marioneta. Come, no hagas enfadar a tu madre. Aquello no tenía nada de familiar. No eran padres. Eran cosas vistiendo una piel prestada. Pensé a toda velocidad. Justo cuando se acercó lo bastante, me levanté fingiendo un tropiezo y le golpeé la mano. El cuenco cayó al suelo y el caldo se derramó. Los dos se pusieron en pie al mismo tiempo y empezaron a avanzar hacia mí con movimientos rígidos. Sonreí de forma desesperada y solté la primera mentira que se me ocurrió. Mamá, papá, hoy tengo una cita. Vosotros siempre habéis querido que encuentre a alguien decente, ¿no? Fue como accionar un interruptor. Sus caras volvieron a suavizarse de golpe. La falsa madre incluso sonrió con orgullo. Claro, hija, a ver si dejas de estar sola. Luego añadió, entonces no hace falta que comas, pero entra en la cocina y saca el resto. Se me heló la sangre. La segunda regla era clarísima: no entrar en la cocina. Sonreí otra vez y dije que prefería arreglarme primero para dar buena impresión. Y me metí otra vez en el dormitorio. Desde allí, oía cómo los dos seguían masticando en el salón, con un ruido seco, crujiente, como si estuvieran rompiendo huesos. En el grupo privado empezó el caos. El 104 escribió que en su piso también había aparecido alguien. El 201 mandó un mensaje que, en otra situación, habría sido gracioso. Socorro. Llevo toda la vida soltero y hoy mi casa me ha asignado un novio. Lo mejor es que yo también soy hombre. Casi me reí. En medio de aquel infierno, seguía quedando espacio para el humor negro. Entonces el 509 mandó un aviso importante. Las personas de casa podían abrir al personal de servicio. No habían pasado ni 5 segundos cuando llamaron a mi puerta. Abran, nos han avisado de una fuga. Corrí hacia la entrada para impedir que abrieran, pero la falsa madre se movió mucho más rápido que yo. Di media vuelta y salí disparada hacia el baño. Cerré, me senté encima del váter y esperé. Un segundo después, escuché cómo se abría la puerta de casa. El sudor me cayó por la espalda. La sombra del supuesto operario se proyectó bajo la puerta del baño. La abrió y entró con una caja de herramientas. Se arrodilló junto al lavabo y empezó a trastear con una parsimonia insoportable. Yo no me moví del váter. La regla decía que allí estaba segura, pero solo durante media hora. Escribí rápido en el grupo. El de mantenimiento ha entrado. Estoy sobre el váter. Solo tengo 30 minutos. ¿Y si no se va? El 509 respondió que él estaba metido dentro de la bañera. El 104 dijo que él se había subido al lavabo. El 201 afirmó que también estaba en el váter. Nos pusimos a comparar las reglas de nuestras casas. Todas eran distintas, excepto una. En todas aparecía la misma advertencia. Nadie debía mirar al espejo cuando hubiera alguien en el baño. Miré el espejo
Estaba completamente cubierto por vaho blanquecino, como si acabaran de ducharse con agua caliente. Entonces se me ocurrió algo. Si nosotros no debíamos mirarnos en él, quizá ellos tampoco podían hacerlo. Se lo propuse al grupo. El 201 preguntó cómo íbamos a obligarlos. El 509 dijo que más nos valía probar algo antes de que se cumpliese el tiempo. Faltaban 5 minutos para la media hora y el operario seguía sin haber arreglado nada. Solo estaba esperando. Respiré hondo y hablé. Oiga, creo que lleva algo en la cara. ¿No quiere mirarse en el espejo? Se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Tenía los ojos rojos, demasiado rojos. ¿Por qué? Tragué saliva. Porque de verdad creo que tiene algo. La cosa se puso de pie y se acercó al espejo. Pasó la mano por el vaho. En cuanto apareció su reflejo, lanzó un chillido insoportable. Tiró la caja de herramientas y salió del baño corriendo. El espejo volvió a empañarse casi al instante, pero esta vez dejó caer una nota. Esperé a no oír nada fuera. La recogí y me agaché de inmediato, evitando mirar la superficie brillante. Justo entonces, desde el espejo, una voz aguda susurró: «Mírate. Ven, mírate». Guardé la nota en el bolsillo y salí. Los falsos padres seguían sentados en el salón. Me miraron con aquellas caras clavadas como máscaras. ¿Ya han arreglado la fuga? La puerta principal seguía abierta. Seguramente el supuesto operario la había dejado así al huir. Fui a cerrarla y entonces lo entendí. La cerradura estaba rota. El móvil ya lo había dicho. Si se estropeaba, tenía que pasar una noche en una casa sin personas vivas. Eso significaba que esa noche me tocaría dormir en el 408. Volví al dormitorio y leí la nota del espejo. La comida del supermercado y del comedor se puede comer, excepto la carne. No creas todo lo que te dicen. Si la cerradura se rompe, puedes acudir a la portería. El portero puede arreglarla. Los hambrientos no soportan verse en un espejo. Las viviendas sin personas vivas nunca están cerradas. No intercambies nada con los muertos o perderás partes del cuerpo. Cuanto más leía, más me dolía la cabeza. Las reglas del móvil parecían bastante fiables. Las de la casa eran verdad a medias. Y ahora, aquella nota contradecía otras anteriores. Lo terrorífico de Eisen no era que te mintieran con reglas falsas. Era que en cada conjunto de normas siempre había una mezcla de verdad y trampa. A las 6 de la tarde volvió a sonar el golpe suave en la puerta. Habían dejado otra mascarilla. Me la puse y corrí de nuevo al supermercado. La pizarra tenía las mismas reglas, salvo la última. Ya no abastecía a 30 personas. Ahora solo podía alimentar a 20. El número bajaba. O sea, que al día siguiente quizás serían 10. Y al cuarto día, tal vez nada. Compré rápido y pregunté en el grupo si alguien había ido al comedor. El 201 respondió que sí. Allí también había cambiado. Esa vez el comedor solo daba comida para 50 personas, pero la mayoría eran platos con carne. El 104 concluyó que, si la carne seguía siendo una trampa, la ración segura real era muchísimo menor. El 509 escribió algo que me dejó fría. Si seguíamos a ese ritmo, en pocos días dejarían de quedar alimentos seguros y moriríamos igual, aunque sobreviviéramos a las criaturas.
Entonces recordé una línea de la nota del espejo. La portería. Si el portero podía arreglar una cerradura, quizá allí habría más respuestas. Rodeé el edificio y fui hacia la pequeña caseta de la entrada. En la puerta había un cartel. En la portería trabajan 2 hermanos gemelos. Solo uno de ellos sabe arreglar cerraduras. Debes averiguar cuál es. Cuando la cerradura sea reparada, dentro de la vivienda solo puede haber una persona viva. No debes permanecer fuera durante la noche. Si el portero te encuentra fuera, quedarás para siempre en la portería. Llamé a la puerta y dije mi número de piso. Tras un largo silencio, una voz respondió que me recibirían a las 9 de la mañana siguiente. Miré el reloj. A mi mascarilla le quedaba poco tiempo, así que no tuve más remedio que pasar la noche en el 408. La puerta estaba abierta. Dentro seguían las manchas de sangre secas, las marcas de arrastre hacia el balcón, el olor agrio a metal. Cerré como pude y dormí mal en un cuarto lateral. La mañana del tercer día volví a mi piso. Los falsos padres seguían allí, sentados en el salón, como si no se hubieran movido en toda la noche. En cuanto me vieron, me recriminaron que no hubiera vuelto a dormir a casa. Iba a improvisar alguna mentira cuando la falsa madre dijo otra cosa. Tu esposa no ha pegado ojo esperándote. Encima, estando embarazada. La miré sin entender. Yo era mujer. ¿Qué esposa? Y embarazada. Aquello ya empezaba a volverse grotesco. Mientras pensaba qué contestar, vi en el baño la caja de herramientas que había dejado el supuesto operario y tuve una idea. Desatornillé el espejo. Cerré los ojos. Limpié el vaho con una toalla y salí del baño cargando con él. Apunté al salón. Los falsos padres vieron su reflejo y huyeron gritando hacia la puerta. De una de las habitaciones salió entonces mi supuesta esposa, con una barriga imposible. Le apunté también con el espejo y salió corriendo detrás de ellos. La regla sobre arreglar la cerradura decía que solo podía haber una persona viva en casa. Acababa de dejar la casa limpia. A las 9 en punto, llamaron. Al abrir, vi a 2 operarios idénticos, uno al lado del otro, con la misma sonrisa bobalicona. Traían 2 cajas de herramientas idénticas. Hablaron al mismo tiempo. Solo si el hermano mayor arregla la puerta, los de fuera no podrán entrar. Si la arregla el pequeño, la abrirán. Debes descubrir quién es quién. Les pregunté cómo se suponía que iba a distinguirlos. Me contestaron sonriendo, como si me estuvieran recitando una adivinanza. Nuestros padres querían más al pequeño, así que el pequeño siempre tiene destornilladores nuevos. El mayor gana más dinero y puede comprar muchas llaves inglesas fuera. Como es avaro, siempre cambia sus llaves usadas por destornilladores nuevos del pequeño. Y además se lleva tornillos. Estuve a punto de gritarles. Aquello no era una reparación, era un examen de lógica. Les pregunté por qué una llave usada valía menos. Dijeron a la vez que las llaves solo podían utilizarse 3 veces, igual que los destornilladores. En ese instante lo entendí. Cogí una de las llaves inglesas de una caja y la probé en una mesa del piso. A la segunda o tercera fuerza, el metal cedió y se dobló. Señalé al dueño de esa caja. Tú eres el mayor. No discutió. Se acercó. Arregló la cerradura en unos minutos y en cuanto terminó, los 2 desaparecieron escaleras abajo como si nunca hubieran existido. Cerré con doble vuelta. No sabía si había acertado de verdad
o si acababa de condenarme. Por la tarde llamaron otra vez. Nos han avisado de una fuga. Los golpes fueron cada vez más fuertes. La puerta se abolló, crujió, pero no llegó a abrirse. El ruido paró de golpe. Me apoyé contra la pared. Había acertado. Y aún así, al mirar la madera combada de la puerta, entendí otra cosa. Aquella cerradura quizá aguantaría esa noche, pero no muchas más. Teníamos que irnos. Justo entonces me llamó el 509. Me preguntó si yo tenía alguna regla oculta. Le dije que sí. Él me contó la suya. La había encontrado en el baño del comedor. Según esa información, el baño del comedor podía servir de refugio por la noche. Además, la carne y las verduras del comedor venían del supermercado. El supermercado cerraba de cara al público, pero el comedor y el supermercado nunca cerraban del todo. De noche podía haber movimiento de mercancía. Cuando terminó, le conté lo del espejo, lo de la portería y la nota sobre la carne. Se quedó callado un momento y luego dijo: «Tenemos que salir esta noche». Le pregunté por qué estaba tan seguro. Contestó que la comida segura se iba a terminar en pocos días. Y si el comedor y el súper seguían operativos por la noche, eso significaba que una de las dos cosas iba a recibir suministros. Si lográbamos subirnos al vehículo correcto, podríamos escapar de la niebla. La idea tenía sentido. El problema era cuál de los dos vehículos era el bueno. El 509 propuso buscar más pistas en el supermercado. A las 6 de la tarde me puse la mascarilla y bajé. Él ya estaba allí esperándome. La pizarra había vuelto a cambiar. Esa vez, el súper solo podía alimentar a 10 personas. 10. El margen se estrechaba. Registramos el local entero. Estanterías, mostrador, trastienda, incluso debajo de las cajas. Nada. Cuando ya estaba a punto de rendirme, el 509 me dio con el codo y señaló el mostrador del dueño. Había un ordenador. El problema era el hombre que seguía sentado delante. Volví corriendo al edificio, recogí el espejo desmontado y regresé. Lo levanté frente al tendero. Al verse reflejado, lanzó un grito y huyó del local como si se hubiera incendiado. El 509 soltó una risa nerviosa. Eres como alguien entrando con un crucifijo en una cueva de vampiros. Encendimos el ordenador. En el escritorio había una carpeta llamada Horario de entrada de mercancía. Dentro figuraban varias fechas y pesos. 120 kilos, 341 kilos y una línea para esa misma noche, miércoles a las 12. Nos miramos. Parecía la respuesta. Medianoche. Si nos escondíamos en el camión del supermercado, podríamos salir. Aún así, decidimos avisar al 104 y al 201. El 201 respondió que prefería quedarse, que quizá, si resistíamos los 7 días, la niebla desaparecería sin más. El 104 dijo que él tenía información distinta. Tanto el comedor como el supermercado eran peligrosos cuando estaban cerrados y que no debíamos quedarnos dentro de ninguno de los dos fuera del horario de atención. Yo repliqué que la portería no tenía forma de vigilarnos, pero no contestaron más. No se fiaban. Mientras esperábamos, empecé a revisar los papeles del mostrador. Dentro de un libro encontré un albarán viejo. Lo miré y noté el frío subiéndome por la espalda. A diferencia del horario, aquello no hablaba de kilos de carne ni de verduras.
Hablaba de cajas de fideos, cajas de salchichas, cajas de productos secos. Y la hora no era medianoche, era mediodía. Entonces lo vi claro. Todo el razonamiento anterior estaba mal orientado. Lo que se medía en kilos no eran los productos empaquetados, eran la carne y las verduras. Y si el supermercado recibía fideos y salchichas al mediodía, aquello significaba que la entrega de medianoche no era una entrada desde fuera, sino otra cosa. Me giré hacia el 509 y le grité que nos marcháramos. Él no entendía nada, pero salió corriendo conmigo. Mientras corríamos, le expliqué todo. Si el supermercado tenía verdura del día anterior, era porque las reutilizaba. Si el comedor compraba carne y devolvía restos, entonces el intercambio entre ambos no era normal. Recordé el acertijo de los gemelos. El hermano pequeño, el favorito, siempre tenía destornilladores nuevos. El mayor, avaro, usaba llaves ya gastadas y se las cambiaba al pequeño, llevándose también tornillos. Tras pensarlo, llegué a una conclusión horrible. El supermercado era el pequeño. Siempre tenía carne. El comedor era el mayor. Se llevaba carne del súper y a cambio devolvía verduras y otros restos envejecidos. Y lo más espantoso de todo era que las piezas no se guardaban mucho tiempo. 3 días como máximo. Los muertos del edificio probablemente terminaban convertidos en carne procesada. Por eso había tanta en el súper y aún así no atraía a los hambrientos. Ya estaba tratada. Ya no era del todo humana. Entonces el 509 lo entendió también y soltó una maldición. El vehículo correcto no era el del supermercado. El que de verdad podía venir de fuera era el del comedor. Llegamos al baño del comedor cuando a nuestras mascarillas les quedaban apenas minutos. Allí, dentro de uno de los cubículos, encontramos un paquete nuevo de mascarillas. Nos metimos dentro, nos las cambiamos y nos dejamos caer contra la puerta, respirando como 2 animales acorralados. El 509 murmuró que habíamos tenido suerte. Yo no estaba tan segura. La suerte ya casi no existía en Eisen. Solo quedaban los cálculos. Si habías matado a tu familia o habías terminado comiendo la carne equivocada, tus probabilidades se reducían cada día. Las puertas no iban a resistir eternamente. Los espejos quizá dejarían de funcionar. Y el hambre iba a acabar obligando a muchos a romper las reglas. Nos quedamos en silencio hasta que oímos una bocina en el exterior. El camión. Nos migamos, abrimos despacio el cubículo y salimos. El comedor estaba vacío. Fuera, la niebla era tan espesa que las luces del vehículo apenas iluminaban un pequeño cono blanco. Nos arrastramos hasta la parte trasera del camión y nos escondimos detrás de unas cajas vacías. El motor arrancó. La vibración del vehículo y el cansancio acumulado nos aplastaron. Antes de quedarme dormida, le dije al 509, «Buenas noches». Él respondió, «Buenas noches, 409». No sé cuánto dormí. Cuando abrí los ojos, alguien estaba zarandeando la caja y gritando, «¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí?». La luz me golpeó la cara. Tardé unos segundos en entender que era luz de verdad. Luz de día. Sol. Un conductor discutía con 2 policías, jurando que él solo estaba haciendo reparto, que no tenía ni idea de cómo habíamos aparecido en la parte de atrás.
Miré al 509. Él me miró a mí. Aire real, cielo, policía. Habíamos salido. Nos interrogaron durante horas. Los dos contamos la misma historia, que habíamos bebido demasiado, que no recordábamos nada, que tal vez nos habíamos quedado dormidos en el vehículo por accidente. No podíamos hablarles de la niebla, de las reglas, de los hambrientos, ni de los espejos que susurraban. En el mejor de los casos, nos mandarían al psiquiatra. Al final nos dejaron marchar. Llamé a un taxi. El conductor me preguntó a dónde quería ir. Respondí: a los apartamentos Eisen. El hombre soltó una pequeña risa. ¿A ver un piso? No está mal la zona. Es una promoción nueva. Muy buena ubicación. Lo miré sin entender. ¿Promoción nueva? Yo había comprado un piso allí. Tenía hipoteca. No podía ser. Le pedí que me llevara de todos modos. Pero antes de que llegáramos, tanto mi móvil como el del 509 vibraron al mismo tiempo. En la pantalla apareció una alerta meteorológica. Dentro de 7 días, esta ciudad sufrirá una gran niebla negra. Se recomienda a la población prepararse con antelación.